Valeria Márquez, Vivian de la Torre y Erika. Una muerta. 2 señaladas. Y ahora, un veredicto que sacude a todo México: Vivian y Erika son inocentes. Todo comenzó con un disparo en pleno live de Instagram. Valeria cayó frente a miles de espectadores. Vivian, su amiga más cercana, le había enviado un misterioso regalo justo antes. Erika, la encargada del salón, apagó la transmisión en el momento exacto del crimen. Y mientras el país exigía justicia, las redes ya habían elegido a las culpables. Pero hoy, tras semanas de investigación, la fiscalía rompió el silencio: no tuvieron nada que ver. Ni Vivian, ni Erika. Entonces, ¿quién mató a Valeria? ¿Quién está detrás de este crimen viral? Todo comenzó con un disparo y un live en Instagram. Valeria Márquez, la influencer que iluminaba las redes con su carisma, cayó sin vida frente a miles de espectadores. La escena fue tan surreal como brutal: una joven de apenas 23 años, famosa por sus tutoriales de maquillaje y videos motivacionales, fue asesinada en pleno salón de belleza, frente a la cámara de su iPhone rosa y una audiencia que jamás olvidará los segundos de terror transmitidos en directo. Pero mientras la sangre aún se enfriaba sobre el piso y los peritos comenzaban a levantar evidencias, las redes ya habían elegido a sus culpables: Vivian de la Torre y Erika M., la mujer que apagó el live. No hubo juicio. No hubo pruebas. Solo una oleada de odio que en cuestión de minutos se convirtió en una sentencia pública. Vivian era la influencer tapatía con quien Valeria había tenido una amistad intensa, pero también intermitente. Se seguían, se dejaban de seguir. Se enviaban indirectas. Y justo ese día, Vivian había enviado un regalo al salón donde ocurrió el crimen: un peluche con una taza de café personalizada. Demasiada coincidencia para no levantar sospechas. Mientras tanto, Erika, empleada del salón desde hacía 6 años, fue captada en el live justo después del disparo. Su rostro tenso, sus manos apagando el teléfono, su silencio. Para muchos, eso bastó para creer que estaba encubriendo algo. ¿Por qué no pidió ayuda de inmediato? ¿Qué trataba de ocultar? ¿Por qué cerró la transmisión si sabía que ese video era clave? Los titulares explotaron como pólvora mojada en gasolina: Vivian planeó el asesinato, Erika encubrió al sicario, todo fue una traición desde adentro. Canales de YouTube, medios de espectáculos, cuentas de chismes y hasta perfiles anónimos en TikTok se sumaron al linchamiento. La historia era demasiado jugosa para ignorarla. Las piezas parecían encajar a la perfección, aunque fuera con fuerza. Pero tras bambalinas, la Fiscalía de Jalisco comenzaba a trabajar con otra lógica. Una mucho más fría y objetiva. Mientras las redes exigían sangre, los investigadores comenzaron a recopilar pruebas sin dejarse llevar por la tormenta mediática. Lo que para muchos era evidente, para los peritos aún estaba lleno de sombras. Los celulares de todas las personas presentes en el salón fueron confiscados. Las cámaras de seguridad del establecimiento y de los alrededores fueron extraídas y analizadas fotograma por fotograma. Las llamadas hechas antes y después del crimen fueron rastreadas. Todo parecía llevar a una conclusión, pero no la que todos esperaban. Vivian fue citada para declarar. Llegó acompañada de su abogado, pero sin maquillaje y visiblemente afectada. Declaró durante 5 horas. Entregó su teléfono personal, su computadora portátil y hasta los recibos de envío del regalo que había mandado esa mañana. La carta escrita a mano que acompañaba el peluche decía simplemente: éxito hoy, Val. Te quiero mucho. V. Mientras tanto, Erika fue interrogada en varias ocasiones. Los peritos forenses revisaron el celular con el que se había hecho la transmisión en vivo. No había alteraciones, ni intentos de borrar el video, ni mensajes sospechosos. Pero lo que más llamó la atención fue su reacción justo después del disparo. En la grabación de las cámaras del salón, se ve claramente cómo Erika corre al fondo, toma su teléfono y realiza una llamada de auxilio apenas 30 segundos después del ataque. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En redes, la imagen de ambas mujeres era la de 2 cómplices frías y calculadoras. Vivian fue llamada asesina elegante por su estilo sobrio y caro. Erika, la encubridora de la bata blanca. La opinión pública ya había emitido su veredicto, ignorando que lo real, muchas veces, no tiene nada que ver con lo viral. La fiscalía, mientras tanto, descubría detalles inquietantes. Por ejemplo, que la cámara de seguridad de un local vecino captó a un hombre encapuchado acercarse al salón justo antes del crimen. El rostro no era visible, pero el paso apurado y la forma en que ocultaba algo bajo su chamarra negra alertó a los investigadores.
Aquel hombre no era parte del equipo, ni cliente habitual. Y no salió por la puerta principal. Se desvaneció por una salida de emergencia que había sido desactivada semanas antes por mantenimiento. En una de las grabaciones de audio rescatadas del lugar, se escuchaba a Valeria discutiendo por teléfono minutos antes del live. Las palabras eran confusas, pero se alcanzaba a distinguir una frase: ya te dije que no voy a pagarte nada más. No vuelvas a buscarme. ¿Quién estaba del otro lado de la línea? ¿Un extorsionador? ¿Un ex? ¿Un seguidor obsesionado? La investigación tomaba una dirección completamente distinta. Pero eso no importaba en los titulares. Las redes ya habían escrito su historia y no estaban dispuestas a borrarla. Vivian, encerrada en su departamento, recibió amenazas de muerte. Erika tuvo que abandonar su empleo y mudarse con una tía, lejos de la ciudad. Sus vidas cambiaron radicalmente, no por la justicia, sino por el juicio paralelo que dictaron millones de personas tras una pantalla. Lo que nadie sabía en ese momento es que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y que no solo cambiaría el rumbo del caso, sino también pondría en evidencia cómo las redes pueden destruir vidas con solo un clic. Vivian se convirtió rápidamente en la villana favorita de Internet. Envidiosa, planeadora, hipócrita eran solo algunas de las palabras que aparecían debajo de sus fotos. Sus seguidores comenzaron a desaparecer. Marcas rompieron contratos. Amigos, incluso, le dieron la espalda. En menos de 48 horas, pasó de ser una influencer admirada por su estilo elegante y su presencia en eventos de moda, a ser el blanco de ataques virulentos en cada rincón del ciberespacio. Y no importaba cuánto explicara su inocencia. No había defensa posible contra el juicio de las redes. Pero mientras su vida colapsaba frente a la mirada de todos, Vivian mantuvo una única versión: yo no fui. No buscó esconderse ni huir del escándalo. Acudió a declarar ante la Fiscalía de Jalisco con la frente en alto, escoltada por su abogado y con una carpeta en la mano. Llevaba pruebas de geolocalización, capturas de pantalla, extractos de sus actividades en redes, e incluso entregó voluntariamente su teléfono móvil, desbloqueado, sin borrar mensajes ni llamadas. Los investigadores encontraron algo más. El peluche y la taza de café enviados como regalo no contenían explosivos, ni cámaras ocultas, ni rastreadores, como se había insinuado en redes. Solo un papel doblado con una frase escrita a mano: suerte hoy, hermosa. Te quiero. Firmado simplemente, V. Vivian declaró que hacía semanas que no veía en persona a Valeria, pero que esa mañana había querido tener un gesto bonito, como otras veces lo habían hecho entre ellas. Dijo que, a pesar de los altibajos en su amistad, aún se tenían cariño. Y las capturas de sus conversaciones lo confirmaban: bromas, memes, mensajes de apoyo mutuo. Nada que sugiriera odio, venganza o envidia. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Vivian fueron revisadas con lupa. Se veía claramente que no había salido de su departamento en toda la mañana. Incluso se detectó el momento exacto en que comenzó a ver el live de Valeria desde su sala. Estaba sola. Y minutos después del disparo, hizo una llamada que quedó registrada. Marcó llorando al teléfono de la madre de Valeria, sin poder articular palabra. La desesperación era real. Auténtica. Humana. Sin embargo, eso no bastaba para detener el juicio popular. Los medios de espectáculos alimentaban la narrativa del drama perfecto: dos amigas enemistadas, una rivalidad oculta, una traición mortal. Programas de televisión empezaron a debatir sus gestos pasados, sus risas incómodas, sus antiguas declaraciones. Cualquier mínimo detalle era usado como evidencia de que, en el fondo, Vivian odiaba a Valeria. Aunque nunca lo hubiera dicho. Aunque no hubiera ninguna prueba real. Solo interpretaciones, conjeturas y una necesidad enfermiza de tener una culpable. Vivian empezó a recibir amenazas de muerte. Fotos de armas, mensajes diciendo sabemos dónde vives, incluso comentarios donde afirmaban que merecía morir igual que Valeria. Tuvo que desactivar sus redes, cambiar de número y cancelar todos sus compromisos laborales. Lo peor era la traición silenciosa de quienes la rodeaban. Colegas influencers que antes le pedían colaboraciones, ahora fingían no conocerla. Marcas que la presumían como embajadora, ahora retiraban discretamente su imagen de campañas y vitrinas. Y mientras tanto, la Fiscalía comenzaba a hacer algo poco común en estos casos: emitir comunicados públicos desmintiendo rumores. Dijeron con claridad que, hasta ese momento, no existía ninguna evidencia que vinculara a Vivian con el crimen. Que su cooperación había sido total. Que las pruebas recolectadas la ubicaban fuera del lugar de los hechos.
Pero la reacción en redes fue cínica: ya la compró, tiene palancas, seguro la están encubriendo. Era como si la verdad no tuviera lugar. Como si a nadie le importara lo que realmente pasó. Lo único que valía era sostener la historia que más clics generaba. Para Vivian, cada día era una tortura. No dormía. No comía. Su familia temía por su seguridad. Su padre, un empresario retirado, pidió que se fuera a vivir con él fuera de Guadalajara, al menos hasta que el escándalo bajara. Pero ella se negó. No quería esconderse. No había hecho nada malo, y eso era lo único que la mantenía en pie. Durante las siguientes semanas, fue llamada nuevamente a declarar. Esta vez, para aclarar una supuesta transferencia bancaria que una cuenta anónima vinculó a uno de los sospechosos del crimen. Pero los peritos determinaron que era un caso de homonimia, otra DNDT, con una cuenta en otro estado. Otro golpe bajo que se desmoronaba con la mínima verificación. La fiscalía, poco a poco, empezaba a voltear el enfoque. La verdadera investigación apuntaba hacia otros nombres, otros vínculos, otros móviles. Pero eso aún no era público. Y Vivian, mientras tanto, seguía viviendo su infierno personal. Lo más doloroso para ella no fue el escándalo. Fue ver cómo, en cuestión de días, el cariño del público se transformó en odio irracional. Como las palabras de apoyo se volvieron cuchillos. Como el cariño que había construido con tanto esfuerzo se borró de un plumazo por una mentira viral. Y aún así, resistía. Sabía que la verdad no siempre tiene eco en las redes, pero tarde o temprano, saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, ella estaría de pie. Con el rostro limpio. Y la conciencia intacta. Erika estaba en el lugar de los hechos. Estaba frente a Valeria cuando ocurrió el disparo. Fue ella quien apagó el live. En segundos, su rostro dio la vuelta a todo México. En las primeras horas, no era más que una figura borrosa en la grabación. Pero bastó que alguien la etiquetara para que su nombre se volviera tendencia. La mujer que cortó el live. Esa frase la condenó antes de que pudiera decir una sola palabra. Los rumores no tardaron en multiplicarse, que si era la asistente celosa, que si tenía una relación secreta con Valeria, que si había sido cómplice. Al principio se pensó que huía. Luego, que estaba borrando evidencia. Su expresión confundida, su mirada esquiva, su decisión de cerrar la transmisión, todo se volvió sospechoso. La presión mediática fue inmediata. Memes crueles, audios inventados, supuestas confesiones falsas se propagaron por grupos de WhatsApp y Twitter como pólvora. En redes, se afirmaba que Erika había manipulado el video. Que había visto al tirador. Que sabía quién estaba detrás. Pero la fiscalía fue tajante: incautaron el iPhone rosa que transmitía el live y lo sometieron a un riguroso peritaje digital. Lo que descubrieron cambió por completo el curso de la historia. Erika no manipuló el video. De hecho, ni siquiera tuvo tiempo de hacerlo. La transmisión se detuvo automáticamente después del disparo, debido a una súbita pérdida de señal tras el impacto, que provocó la caída del teléfono. Su único acto fue cerrar la aplicación cuando recogió el móvil del suelo, aún temblando. Las huellas digitales lo confirmaban: sus dedos solo tocaron la pantalla después del disparo. Y había más. Las cámaras de seguridad del salón mostraban el momento exacto en que Erika, con las manos manchadas de sangre y en estado de shock, corría hacia la recepción. Fue ella quien marcó el 911. La llamada quedó grabada: le dispararon a Valeria. Por favor, vengan, por favor, rápido, rápido. Su voz era un mar de sollozos. Jadeaba. Gritaba. No había forma de fingir esa desesperación. La fiscalía también investigó su historial. Erika no tenía antecedentes penales. Nunca había tenido problemas con la justicia. Su historial bancario era limpio. No había movimientos extraños ni depósitos sospechosos. Revisaron sus llamadas, mensajes, correos. Nada que la vinculara con el autor del disparo. Ninguna relación directa o indirecta. Ni siquiera rumores personales. Erika era, en esencia, una testigo atrapada en el peor día de su vida. Pero eso no impidió que su mundo se viniera abajo. Fue despedida del salón de belleza. Sus vecinos comenzaron a evitarla. Algunos incluso le gritaron cosas desde los balcones. Su familia recibió amenazas anónimas. Las redes sociales, en lugar de compadecerla, exigían su encarcelamiento. Como si su sola presencia cerca de Valeria la volviera culpable. Ella intentó hablar. Dio una entrevista en la que explicó su versión.
Dijo que era solo una empleada, que no conocía al agresor, que nunca imaginó que algo así podría pasar. Pero su voz apenas fue escuchada. El video fue editado, burlado, viralizado fuera de contexto. La gente quería una historia oscura, no una verdad incómoda. El fiscal del caso, sin embargo, sí la escuchó. Dijo que la actuación de Erika fue clave para preservar parte de la evidencia. Que si no hubiera llamado a emergencias, el tiempo de reacción habría sido mucho más lento. Que su testimonio coincidía con otros y que incluso su reacción emocional aportaba credibilidad. No es sospechosa. Es una víctima colateral, dijo con firmeza en conferencia de prensa. Pero las redes no funcionan con conferencias. Funcionan con odio, con especulaciones, con morbo. Y Erika, silenciosa, se volvió una sombra. Desapareció del ojo público. Cerró sus cuentas. Cambió de residencia. Nadie volvió a saber de ella. Ni siquiera para agradecerle. Pasaron semanas. Luego meses. Y mientras la investigación seguía su curso, el nombre de Erika se fue desdibujando del caso, sustituido por nuevos nombres, nuevos sospechosos, nuevas teorías. Pero ella, desde el anonimato, seguía lidiando con los ecos de ese día. El sonido del disparo. El golpe seco del teléfono al caer. La sangre en las uñas. Y el silencio. Ese silencio mortal que solo dura unos segundos, pero que te persigue toda la vida. Después de semanas de análisis forense, declaraciones, videos recuperados y pruebas cruzadas, la Fiscalía de Jalisco ofreció una rueda de prensa que paralizó al país. Las cámaras apuntaban al estrado con tensión. Los titulares ya estaban listos, esperando la sentencia, esperando culpables. Pero lo que se dijo sorprendió a todos. El Ministerio Público ha determinado que las ciudadanas Vivian de la Torre y Erika M. no tienen responsabilidad alguna en el asesinato de Valeria Márquez, anunció la vocera oficial, con tono firme y sin rodeos. Lo que vino después fue un silencio colectivo. Las redes, que durante semanas habían pedido cárcel y justicia, quedaron mudas. Nadie pidió perdón. Nadie borró los comentarios de odio. Nadie reparó el daño. Vivian, otra influencer de moda, perdió casi todo. Contratos, amigos, credibilidad. Su reputación fue desollada públicamente sin derecho a defensa. Todo por una coincidencia, un peluche y una taza de café enviados con cariño. Pruebas de amistad convertidas en supuestos instrumentos de asesinato. Erika, por su parte, dejó de salir a la calle. Tuvo que abandonar su trabajo en el salón de belleza. Su rostro, viralizado sin contexto, se convirtió en sinónimo de sospecha. Recibió insultos, amenazas, e incluso fue abordada en la calle por desconocidos que le gritaban asesina. Ambas mujeres recibieron atención psicológica por parte del Estado. No por compasión, sino por necesidad. El trauma no vino solo del disparo. Vino después, en forma de tweets, de videos en TikTok, de comentarios anónimos que juzgaban sin saber, que condenaban sin dudar. El veredicto de la Fiscalía era claro. Se demostró que Vivian estaba en casa al momento del crimen. Que el paquete que envió fue revisado y no tenía ningún dispositivo oculto. Que sus mensajes eran afectuosos, no amenazantes. Se probó que Erika no manipuló la escena, ni borró evidencia. Que fue ella quien llamó al 911, que sus huellas confirmaban lo ocurrido y que, lejos de ser cómplice, fue testigo y víctima de un hecho brutal. Y mientras se cerraban los expedientes de ambas, el verdadero asesino seguía prófugo. Una figura sombría, captada parcialmente por una cámara del estacionamiento. Sin rostro definido. Con pasos calculados. La Fiscalía reveló que se trataba de un sicario contratado, pero no reveló por quién. La investigación continúa. El caso sigue abierto. Pero el círculo que se cierra no es solo el legal. Es el círculo del linchamiento digital, de la histeria colectiva que se esconde tras un perfil anónimo. Es la facilidad con la que cualquiera puede convertirse en fiscal, juez y verdugo con solo escribir 280 caracteres. Es la cultura del juicio sin pruebas, del odio inmediato, de la opinión elevada a sentencia. Vivian no volvió a las redes. Cerró su cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores. Publicó una sola historia antes de desaparecer, una imagen en negro con una frase: la verdad tarda, pero llega. Erika, en cambio, cambió de ciudad. Se reencontró con su madre después de años de distanciamiento. Volvió a estudiar. No habla del caso. No quiere saber nada de redes sociales. ¿Y Valeria? Valeria ya no está.
Una joven carismática, alegre, con una carrera en ascenso, fue silenciada por una bala. Y aunque todo México vio su muerte en vivo, lo que vino después fue aún más salvaje. Porque a su asesinato se sumó otro crimen, el de la verdad. Tal vez la pregunta no sea quién mató a Valeria. Tal vez la pregunta es cuántas veces más vamos a permitir que se repita lo mismo. Que la rabia sustituya a la razón. Que el escándalo valga más que la evidencia. Que la justicia se decida en la sección de comentarios. El caso sigue abierto. El asesino sigue libre. Pero esta historia ya dejó dos lecciones claras, que la verdad, aunque demorada, tiene peso, y que a veces, el juicio más cruel no ocurre en un tribunal, sino frente a una pantalla. ¿Y tú, qué piensas? ¿Vivian y Erika fueron víctimas de la justicia digital, o aún hay algo que no se ha dicho? ¿Crees que el verdadero culpable será capturado algún día? ¿O este caso quedará, como tantos otros, sepultado por el olvido y el ruido de las redes? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Si te impactó esta historia, compártela con tus amigos, y no olvides suscribirte para más relatos reales que estremecen. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo capítulo, porque aquí, las verdades siempre salen a la luz.